paso a la palabra. Hay una palabra que Dios me dio que se llama Dios abre camino. Repítelo, díselo al que tiene a tu lado. Dios abre camino. Hay una frase que nos sabemos todos que dice que los caminos de Dios son inescrutables. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutable quiere decir que no puede ser comprendido. Dios abre caminos que tú y yo no podemos comprender, pero Dios abre caminos, esos caminos no los podemos comprender porque son caminos sobrenaturales, son caminos espirituales que afectan a nuestro mundo natural, son inescrutables, son incomprendidos, no lo podemos entender. Camino significa una vía que nos permite desplazarnos y llegar a un determinado lugar. Sin camino sería difícil desplazarse, sin camino sería imposible acceder a determinados lugares. Hay caminos que el hombre puede abrir, pero hay caminos que el hombre no puede abrir porque son caminos espirituales. Hay caminos que nos llevan a un lugar, caminos naturales, pero que se abren a través de lo espiritual. Y es Dios el que abre caminos espirituales. Por favor, necesito que todos estemos centrados. Amén. Son palabras que da el Espíritu. Quizás no lo pueda entender, pero si yo me salgo, es como una línea. Yo me salgo de ahí, me quedo en blanco, no tengo nada que deciros. Necesito que la iglesia venga dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Es algo serio. Amén. Son caminos espirituales y Dios quiere enseñar a su iglesia de que hay lugares donde Dios quiere que accedas, pero que tú no puedes abrir ese camino, porque son caminos que se abren desde lo espiritual, son caminos que solo Dios puede abrir. Hay momentos en la vida cristiana en la que queremos llegar a un lugar, bien sea natural o espiritual, pero no hallamos el camino para transitar, para llegar a ese lugar. Y no lo encontramos porque no existe ese camino. En ocasiones pareciera que el enemigo nos cerró todo camino y nos quedamos paralizados y no podemos avanzar. Hay a veces que sentimos como que alguien está detrás nuestra, persiguiéndonos, y nos sentimos paralizados sin poder avanzar y sentimos que alguna situación enemiga está avanzando para destruirnos. Y es eso lo que sintió y experimentó el pueblo de Israel cuando fue librado de la esclavitud de Egipto. Si nos vamos al libro de Éxodo capítulo 14, abre tu Biblia. Moisés le habla al pueblo y le dice así: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pi Hahiroc, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Faraón quiere decir el enemigo. Tu enemigo, tu situación, dirá: está en un desierto, el desierto lo ha encerrado. Versículo 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa.
Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y vámonos al versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Vámonos al 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y el 30 dice así: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel volvió a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué nos cuenta esta historia? Vemos cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud e inicia el camino hacia la tierra prometida. Todo parecía perfecto en el camino. En ese camino vemos que había alegría, había esperanza, había gozo, todo era bonito mientras caminaban hacia la tierra prometida. ¿Cuál era la esperanza? Que vamos a llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios que los sacó de la esclavitud. Y en el camino pudieron ver la mano de Dios que estaba con ellos, tanto de noche como de día. El pueblo de Israel experimentó como la mano del Todopoderoso estaba con ellos de día y de noche. Dice en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, porque es Dios el que te guía por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sin embargo, en medio de tanta alegría, en medio de tanta esperanza, en medio de tanto regocijo, mientras caminaban el camino de salvación que los guiaba hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel se encuentra con que no puede seguir el camino, porque ya no hay más camino. De repente el pueblo de Israel se encuentra en medio de un desierto, paralizado, atrapado, porque delante de ellos se encuentra un mar que tapa el camino para ir a la tierra prometida.
Todo era alegría, todo era gozo. Hemos salido Dios nos sacó de la mano del enemigo, de la mano de Faraón. Mientras caminaban, ellos glorificaban a Dios. De noche veían la gloria de Dios, de día veían la gloria de Dios. Pero de repente se encuentran con una gran limitación, un mar que los separa y los paraliza. Y se ven acorralados por un desierto y un enemigo llamado Faraón que viene tras de ellos. Y de repente se olvidan de que el Todopoderoso estaba con ellos. Y miran a su alrededor y ven que se encuentran parados en un desierto con un mar que impide su progreso. Y ven a un enemigo a sus espaldas que se acerca lentamente para matarlos o para llevarlos nuevamente a la tierra de Egipto para que sigan siendo esclavos. Es aquí en este momento donde la esperanza y la alegría se esfuman del pueblo de Dios y prolifera la desesperanza. Allí donde un día hubo esperanza, de repente prolifera la desesperanza al verse atrapado en medio de un desierto, viendo ese mar que les impedía que pudiesen progresar y llegar a aquella tierra que Dios le había prometido. De repente, cuando prolifera la desesperanza, empieza a generarse algo que se llama queja. Ya no puede el pueblo de Israel ver al Todopoderoso que sigue con ellos, porque ya se olvidan. Ellos vieron al Todopoderoso de día y de noche, cómo los guiaba y los alumbraba. Pero de repente, al ver aquel mar que les impedía seguir su camino, se olvidan de que el Todopoderoso está con ellos. Y esta situación también se repite con los discípulos de Jesús. Es más, yo digo que se repite en la vida de cada hijo de Dios. En esta situación en Mateo 8:23 dice: y entrando a él en la barca Jesús, sus discípulos le siguieron. Podemos leer capítulos anteriores y podemos observar cómo los discípulos vieron a Jesús sanar, vieron cómo Jesús predicaba. Pedro pudo experimentar cómo Jesús tan solo tocara a su suegra, la fiebre se le fue y fue sana. ¿Cómo podían ver y vieron anteriormente la gloria de Dios? Sin embargo, cuando todo parecía bonito y había alegría porque caminamos con el Hijo de Dios y decían gloria a Dios porque hemos sido escogidos como apóstoles, ¡qué alegría! De repente entra Jesús en la barca y sus discípulos le siguen. Y dice que y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. El tan grande quiere decir que estaba en medio del pueblo de Israel. Una situación tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Mientras no se levantó esa situación tan grande, había regocijo en los discípulos. Quizá en la barca recordaban cómo Pedro diría a otro de sus compañeros: tan solo tocó a mi suegra y la fiebre bajó y ella se levantó y lo servía. ¡Wow! Estamos con el Hijo de Dios, con el Mesías profetizado por Isaías, me lo imagino. Somos bienaventurados. Jesús nos eligió. Jesús, y está con nosotros. Duerme, pero Él está con nosotros. Todo era esperanza. Pero cuando se levanta una tempestad tan grande, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Jesús se levantó. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron nuevamente diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Como un día los discípulos se sienten afortunados porque caminan con el Hijo de Dios. Y eso nos ocurre a nosotros también. Un día estamos saltando diciendo gloria a Dios, pero otro día viene una tempestad tan grande que levantamos rápidamente, que se despierte Jesús. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué me está ocurriendo? Un día decimos gloria a Dios porque hay esperanza en nuestro corazón y otro día viene la desesperanza y con ello la queja. De repente, cuando viene la tormenta, se olvidan de que el que está con ellos es el Hijo de Dios. Se olvidan del que el Todopoderoso, aunque esté durmiendo, está en la barca con ellos. Al igual que el pueblo de Israel.
Se olvidaron cómo Dios con mano poderosa los sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque vieron un gran mar. Aquí vieron experimentaron una gran tempestad. Esta historia no solo se repitió con los discípulos, esa historia se repite con tu vida. Esa historia se repite con mi vida. Un día podemos estar llenos de esperanza y otro día un mar se nos pone delante y un enemigo que está detrás queriéndote devorar. Y ahí es cuando se nos olvida que el Todopoderoso sigue con nosotros, que la nube sigue, que su gloria sigue contigo. Es allí donde no debes dejar que la desesperanza produzca queja en tu corazón. Esta historia se repite una y otra vez en tu vida, se repite una y otra vez en mi vida, pero el final de las historias se repite también. Es allí donde tú crees que no hay camino para avanzar, donde Dios de repente crea un camino para que avances y veas su gloria. Así como se repite la historia del pueblo de Israel en tu vida, la historia de los discípulos en tu vida, el final de la historia también se repite. Es allí donde tú piensas que no hay camino para avanzar, porque se levanta una gran tempestad, porque hay un mar que no puedo atravesar y ya no puedo seguir el camino para llegar a la tierra prometida, yo no puedo. Pero es allí donde Dios levanta su mano y te dice, yo abro camino para que tú progreses, para que veas su gloria. Así como el final de esta historia con los discípulos fue que vieron la gloria de Jesús, y Jesús reprendió los vientos, y Jesús abrió un camino donde ellos pensaban que perecían de repente. Cuando te encuentres en esta situación, recuerda esta palabra. Es allí donde Jesús te lleva para que veas su gloria, para que aprendas a temer en Jehová. Ahora lo veremos eso. Es allí donde tú piensas que el enemigo que te persigue acabará contigo, donde Dios abre un camino para que pases. Es allí donde tú piensas que tu vida ya no tiene solución. Ciertos aspectos de tu vida donde Dios abre un camino nuevo. Ese es el camino espiritual que te hablaba al principio de la palabra. Ese es el camino espiritual que tienes que creer que Dios lo hará en su tiempo. Porque Dios abre caminos allí donde hay un mar que impide que tú pases. Dios abre caminos allí donde la situación te dice que no puedes avanzar y que tienes que ir a otros lugares. Allí donde tú piensas, tengo que retroceder y buscar otro camino. Dios te dice, no retrocede y busca otro camino, porque aquí te he traído yo para glorificar mi nombre y que veas mi gloria y que aprendas el temor de Jehová. En el horno pensaban que Sadrach, Mesach y Abednego morirían, pero Dios creó un camino nuevo, inescrutable y maravilloso para ellos. No había uno que pensase que iban a poderse librar del horno. Todo era maravilloso, ellos progresaron, fueron cautivos y de repente progresaron porque Dios les dio capacidad. Les dio inteligencia, les dio sabiduría a estos tres chicos y a Daniel. Todo era bonito, bueno, nos sacaron de esclavos, hemos venido a esta tierra y estamos progresando. Todo era alegría, todo era esperanza, gloria a Dios. Y ahí decían, gloria a Dios. Venimos de esclavos, pero estamos progresando. Somos más inteligentes que los más sabios de ellos porque Dios nos lo ha dado. No ha dado ese don. Pero de repente todo cambia. De repente todo cambia. Y se ven cruzando un camino que no tiene retorno, un camino que no tiene progreso, un camino hacia un horno. Todos pensaban que de ese horno no saldrían, no había ni uno que pensaba que saldrían. ¿Quién pensaría eso? Aún los que lo echaron en ese horno murieron de la calor que había en ese horno. Pero allí donde nadie piensa que tú vas a avanzar, es allí donde Dios abre un camino. Es allí donde Jesús los visitó en el horno y abrió un camino más poderoso para Sadrach, Mesach y Abednego. Decían, Daniel será devorado por los leones. Es más, decían,
después. Daniel fue devorado por los leones el día siguiente, pero allí Dios creó un camino nuevo y más glorioso para Daniel. Camino sobrenatural. Es allí donde pensaban que no quedó ni un hueso porque no era un león, eran leones hambrientos. Allí donde la gente dijo, se acabó la buena vida de Daniel. Es allí donde Dios levantó su mano y abrió un nuevo camino, un camino sobrenatural para que progreses, para que veas la gloria de Dios. Los amigos de Job decían, ¿cuál sería tu pecado? Así te vemos en tu situación. Arrepiéntete, porque no entendían la situación de Job. Allí donde los amigos íntimos o quizá la propia familia allegada piense que no puedes prosperar más, que no podrás avanzar más, que no hay más camino para ti. Es donde Dios tenía preparado un camino más amplio para Job. Es allí donde Job un día, la gente se acercaba a él, tenía gran admiración, era alguien importante. De repente nadie se quería acercar a él. Allí donde todo el pueblo pensaba que Job ya estaba acabado, y encima porque pensaron que él pecó contra Dios. Es allí donde parecía que todo estaba acabado, con una gran enfermedad, con diferentes situaciones que quieren acabar conmigo, donde Dios de repente alza su mano y abrió un nuevo camino a Job. Un camino glorioso para Job. Un camino espiritual, sobrenatural, donde Job vio la gloria de Dios. Decían el iluso José con sus sueños que dice que son de Dios. Decían sus hermanos, ¿dónde estará nuestro hermano cuando lo vendimos a los amalecitas? ¿Vivirá? Y si vive, ¿cómo estará el pobre iluso que piensa que Dios le habla? Que pensaba que Dios lo iba a levantar. Quizá hablaban así sus hermanos, que lo despreciaron. Pero cuando los hermanos pensaban y quizá hablaban entre sí de que su hermano menor estaba acabado, porque creían que era un iluso que habla tanto de Dios. Pobrecito iluso que está todo el día orando y no vive la vida. Pobrecito, todo el día hablando de él, todo el día en la iglesia. ¿Dónde estará José? ¿Quién lo habrá podido matar? ¿Vivirá? Y si vive, ¿cómo estará? Este iluso hermano nuestro. Es allí donde Dios levantó un camino nuevo en la cárcel. ¿Quién puede prosperar desde la cárcel? Es allí donde Dios tuvo el trampolín de José para llegar a estar arriba en el gobierno. Hoy al revés, hoy el día de arriba del gobierno van a la cárcel, pero en aquel tiempo desde la cárcel subió arriba al gobierno por la mano de Dios. Desde lo más profundo donde nadie cree que puede ser levantado, es donde Dios tiene un camino nuevo para ti. Ahí donde los más íntimos pueden pensar que estás acabado, que tú no puedes, que no hay más para ti, que tú no eres nadie. Es donde Dios dice, abro un nuevo camino para que veas mi gloria y aprendas el temor de Jehová. Dice en Isaías, dice así la palabra, fíjate. Dios abrió un camino nuevo para él, porque Dios abre caminos en el desierto y ríos en tierra estéril, dice Isaías 43, 19. Búscalo y léelo en casa. Dios abre caminos en el desierto. ¿Cómo es eso? Y ríos en tierra estéril. ¿Conocéis caminos en el desierto? No lo hay. ¿Conocéis ríos en tierra estéril? Dios abre caminos. Solo Él. Pero volvemos a la historia del pueblo de Israel. El camino que Dios le abrió al pueblo de Israel era solo para su pueblo. Cuando Dios te abre un camino sobrenatural es para que tú lo pases. El enemigo no puede pasar ese camino. Cuando el enemigo quiso pasar por ese camino, se cerró y el enemigo pereció. Fue ahí donde
rodeado por un desierto, el enemigo persiguiéndolos y un mar grande, donde humanamente era imposible cruzarlo, donde Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Dónde había escuchado eso en la Biblia otra vez? Que Moisés vaya a clamar y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu mano y vamos. ¿Por qué le dijo por qué clamas? Porque no era momento de clamar. ¿Por qué no era momento de clamar? Porque Dios está diciendo, estoy con vosotros todo el tiempo. Es mi propósito. Moisés, no es tiempo de clamar, es tiempo de levantar tu mano y mandarla al mar, que se aparte. Lee la historia detenidamente. Yo la leo rápido porque sé que muchos no prestan atención cuando se leen muchos versículos seguidos y se dispersa la atención. Léelo en casa, a ver cómo dice Dios, ¿por qué clamas? No es tiempo de clamar. Levanta tu mano y háblale al mar. Y fue allí donde el mar se partió en dos y en seco pasaron. Pero ese camino sobrenatural solo era para que pase el pueblo de Israel. El enemigo quiso aprovecharse y pasar por ese camino. Pero es allí donde el camino se cierra. Porque ese camino solo lo puedes pasar tú. Solo lo puede pasar el pueblo de Israel. Y si leemos detenidamente la historia, nos damos cuenta que cuando el enemigo quiso cruzar ese camino, las aguas volvieron a su sitio y todos murieron. Estos son los caminos que Dios tiene para tu vida. Dios abrirá un camino nuevo cuando te encuentres en medio del desierto frente a un gran mar. ¿Y cuántos no nos hemos sentido así frente a un gran mar? Un gran mar significa tú no tienes fuerza ni capacidad para pasar. Un gran mar significa un gigante que tiene más fuerza que tú. La tempestad le estaba hablando a los discípulos que eran expertos en el mar, de que perecerían si no se abre un camino sobrenatural. Camino sobrenatural significa que solo Dios puede abrir, no tú. Pero es allí donde Dios te lleva para que veas su gloria y aprendas el temor de Jehová. Es en ese lugar donde Dios te pone, y el enemigo creerá que te alcanzará, pero allí perecerá, y tú seguirás el camino hacia la tierra prometida. Pablo le hablaba la carrera de la fe. Ese camino se llama carrera de la fe. En ese camino vas a ser perseguido. Y el final de la carrera de la fe, la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, que es la salvación de Jesús. Pero en ese camino, quizá el Señor permite que haya mares donde impidan que tú avances. Pero recuerda que si te encuentras en este lugar, el Señor quiere mostrar su gloria para tu vida. Este es el lugar que Dios te lleva para que aprendas el temor de Jehová y creas en Él y en su siervo. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ese es el lugar donde Dios te lleva para que primero aprendas a temer a Jehová. La iglesia necesita el temor de Jehová. Necesita tener temor de Jehová. Y el pueblo de Israel no lo tenía, y Dios lo tuvo que enviar a una situación donde el desierto lo rodeaba, donde no había camino para seguir, para que vean su mano, y cuando veas su mano ahí aprenderás a tener temor de Jehová, a creer a Jehová y a sus siervos. Dice, y a Moisés su siervo, de corazón no le creían. Tres cosas: temor de Jehová, a creer verdaderamente. Pero pastor, ¿cómo dice eso? El pueblo de Dios creía, no creía de corazón. Y vieron su mano. Nacieron con enseñanzas de Dios. Así como muchos de los que están aquí nacieron, como dicen algunos, yo no lo puedo decir, he nacido en el Evangelio, soy de cuna evangélica. Escucho mucho esas cosas. Yo no lo puedo decir. El pueblo de Israel igual. He nacido en el Evangelio, he visto tantas cosas,
Más vieron el pueblo de Israel que tú. Y no creían de todo corazón. Y dudaban aún de Moisés su siervo. Y no tenían temor en su corazón. ¿Por qué? Porque a veces esa experiencia desde que has nacido se convierte en tu peor enemigo. Porque crees que has visto mucho. Y en realidad no has visto nada. Aún no has visto la gloria de Dios. Porque hemos estado en muchas iglesias, porque hemos visto tantas cosas y creemos que no lo sabemos todo y en realidad no sabemos nada, porque aún no hemos visto la gloria de Dios. Hasta que no veas la mano de Dios, no vas a tener temor de Jehová. Porque aún Job creía con toda su experiencia y era un hombre íntegro que conocía a Dios, pero Dios lo puso frente a un mar y un desierto que lo rodeaba, y enemigos que eran los íntimos se convirtieron en sus enemigos para que verdaderamente vea la gloria de Dios. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando? Necesitamos ese mar enfrente nuestro para aprender el temor de Jehová y creer verdaderamente. Si no hay temor de Jehová, no vas a creer de corazón. Vas a decir Jesús es mi Señor, pero tu corazón lo va a negar. En tu corazón va a haber dudas y creas en sus siervos. De la misma manera, si seguimos hablando, Dios abrió un camino en Josué capítulo 3. Había un propósito para el pueblo de Israel nuevamente y conquistar el pueblo de Jericó. Y se encuentra con un río llamado Jordán en medio. Y si leemos la historia en Josué capítulo 3, Dios dividió nuevamente el río Jordán. Dios abre caminos. Allí donde tú no puedes avanzar, Él es el que abre camino. Recuérdalo, Dios es el que abre camino y también lo cierra. Por eso dice la palabra, quien piense que está bien, mire que no caiga. Pero hay un camino aún más glorioso del que quiero hablaros. Dios abrió un camino aún mayor. El único camino para que todo aquel que lo desee pueda caminar por él. Dios continuamente abre caminos porque continuamente sus ojos están puestos en sus hijos, en el justo más concretamente. Sus ojos se deleitan y no lo aparta de aquellos que son justos de corazón. Y Él continuamente abre caminos, pero abrió un camino aún más excelente para que todo aquel que quiera transitar y caminar por Él pueda hacerlo. Allí cuando la humanidad se encontraba sin salida, cuando la humanidad estaba presa de su pecado, cuando no había salvación, cuya paga del pecado era la muerte, como dice el libro de Romanos, allí en esa situación, en ese lugar, el Padre abrió un camino para toda la humanidad en la cruz del Calvario. Cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que Jesús estaba indefenso en aquella cruz, agonizando, solo, sin que ninguno de sus seguidores lo ayude. Pedro incluso lo negó, otros salieron corriendo, dice la palabra que de lejos lo miraron cuando de siempre estuvieron cerca. Ahí parecía que Jesús estaba indefenso, tantos milagros realizados, tantas multitudes cerca de él y de repente se encuentra solo. Allí donde parece que todo está perdido, donde las tinieblas quizá aplaudían diciendo, hemos vencido. No nos quitará la llave de la muerte jamás. El ser humano se queda sin salvación. Es allí donde cuando todos decían, está acabado, cuando Jesús dijo, consumado es. ¡Ah! Allí donde le decían voces, si eres hijo de Dios, dile que envíen a tus ángeles y te salven. Allí donde se mofaban de Él. Allí donde se reían de sus enseñanzas. Allí donde ya no estaban los 5.000 que Dios alimentó con los panes y los peces. Allí estaban aquellos que un día el Señor hizo un milagro, que un día los alimentó con milagros también. Pero allí estaban ellos diciendo, Barrabás, crucifíquenlo. Fue allí donde parecía que no había esperanza, donde se levantó un gran océano, no un mar. Fue allí donde Jesús dijo, consumado es. Consumado significa
¿Sabes lo que significa? He abierto el camino. No es literal la definición que te estoy diciendo, entiéndeme. Consumado es terminado, pero en lo espiritual significa abierto el camino está de salvación. Es allí donde ya le quedaba un suspiro y él dijo, consumado es. Y es allí donde toda tiniebla tembló, porque en lo espiritual podían ver que el camino hacia la salvación estaba hecho en Jesús. Y es por eso que la palabra dice, mira, en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¡Wow! Mira qué palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¡Wow! Jesús está hablando. Aquí Jesús empieza a hablar del final, antes de hablar del camino. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Y empieza a hablar del por qué no se debe turbar vuestro corazón. Y empieza a hablar desde el final. Y luego muestra el camino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí está hablando de la tierra prometida. Aquí está hablando de la salvación prometida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el qué? El camino. Hay un camino. Hay un camino que ya está hecho. Dios levantará caminos sobrenaturales en tu vida para que veas su mano, para que aprendas el temor de Jehová, para que creas de todo corazón a Dios y a sus siervos. Pero hay un camino que Él ya abrió hace 2000 años aproximadamente, que es el camino más grande y glorioso que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, donde todos podemos transitar por Él y llegar a las moradas del Padre. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿A dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dice, ¿sabéis el camino? Y Tomás dice, yo no tengo ni idea del camino. Y ahí Jesús dice, yo soy el camino. Anteriormente dijo, consumado es. Él estaba diciendo, el camino se hizo. Allí donde todos pensaban que estaba acabado, allí donde pensaban que José estaba acabado, Dios abrió camino. Allí donde pensaban las tinieblas que Moisés moriría, el escogido de Dios, cuando lo pusieron en una cesta y pensaban que moriría el niño en el río, Dios abrió camino para Moisés. Allí donde David parecía que estaba perdido y Saúl ya en la montaña lo tenía casi para apresarlo, Dios abrió camino y lo liberó. Allí donde el pueblo de Israel parecía que iba a perecer de mano de Goliat, el Señor abrió camino, como a través de un muchachito de aproximadamente 17 años. Y así continuamente, si leemos la palabra, podemos ver cómo el pueblo de Dios, como sus siervos, se encontraron con limitaciones y no podían proseguir el camino. Y cómo Dios de forma sobrenatural abrió camino. Pero recuerda siempre que Dios abrió un camino mucho más glorioso, mucho más grande, a través de su Hijo Jesucristo. Cuando todo parecía perdido, cuando nadie daba nada por Jesús, Él dijo, consumado es. Hay camino, y todo aquel que quiera puede transitarlo. Pero recuerda que en medio de esa carrera que se llama fe, en medio de ese camino que se llama fe, es por eso que sin fe es imposible que agrades a Dios. No puedes transitar por un camino que se llama camino de fe si no tienes fe. Entonces no estás transitando ese camino. En medio de ese camino habrá ocasiones donde el enemigo venga detrás tuya para apartarte y quererte llevar a Egipto nuevamente. Egipto significa ciudad o camino de incredulidad, camino de duda. Eso significa Egipto.
Recuerda que en ese camino puede ser que te encuentres con un mar enfrente tuyo. Puede ser que te encuentres a Jesús en tu barca. Y en la barca tú dices, voy por el camino de la fe, voy bien, pero de repente se levanta una tempestad con un único propósito: llevarte a Egipto, al camino de la incredulidad. Por eso muchos hoy no están aquí y ayer estuvieron. Porque se levantarán mares, se levantarán tormentas, vendrá el enemigo por detrás, vendrá Faraón para apartarte, para arrebatarte del camino de la fe. Es por eso que los que viste ayer, hoy no están en el camino. Y mañana verás gente nueva y diferente. Pero preocúpate que a ti te vean siempre. Preocúpate, José Carlos, que a mí me veáis siempre, hasta que llegue al final del camino y podamos decir, he terminado la carrera, como dijo el apóstol Pablo. Recuerda que en el camino de la fe vendrá Faraón, pero recuerda siempre que en el mismo camino de la fe Dios es el que abre caminos sobrenaturales. ¿Para qué? Para que en ese camino aprendas, hasta llegar a la meta, aprendas el temor de Jehová, a creerle de todo corazón y a sus siervos. Amén.